Ese texto tenemos que aprenderlo. ¿Y por qué Saulo, todavía no era Pablo, Saulo dice esto? Y todos sabemos quién era Saulo, ¿no? Pero vamos a leer el verso 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué estaba respirando Saulo? Amenazas y muerte. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos. ¿Qué es un discípulo? El que tiene disciplina. Contra los que tenían disciplina, contra la gente disciplinada, contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿qué? ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el chuzo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo, ¿cuántos días? 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Qué fue lo que hizo automáticamente Saulo? 3 días de ayuno. Una de las evidencias de la conversión de un discípulo es que ayuna. Mire sospechosamente el que tiene la Biblia, le digo: vos ayunás. Dice que Saulo automáticamente entró en 3 días de ayuno, ¿no? 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo, vamos, diga un discípulo. Había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él se lamenta, he aquí él reniega, he aquí él está dando patadas, he aquí él está diciendo: ¿por qué a mí? ¿Por qué será? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Qué estaba haciendo Saulo? Orando. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Él estaba orando. Entonces, ayuno y oración. ¿Eres discípulo? Ayunas y oras. ¿Eres seguidor de Jesús? Desayunas y reniegas. Entonces dice que Saulo estaba orando. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene, ¿qué cosa?
tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Vamos, diga: Señor, que yo soy instrumento escogido tuyo. No, así no parece que usted quiere ser instrumento. Vamos, sin frío, diga: Señor, yo quiero ser instrumento tuyo, escogido. Amén. Instrumento escogido me es este. ¿Para qué? ¿Para qué escoge Dios a los instrumentos? Para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario ¿qué? Padecer por mi nombre. ¿Qué era necesario? Padecer. ¿Por causa de qué? Del nombre de Jesús. Padecer por causa del nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que no me hagas nada, para que recibas la vista. ¿Y qué? Y seas lleno del Espíritu Santo. Dígalo rico y con pasión. Vamos, dígale: Señor, lléname del Espíritu Santo. Una vez más: Señor, lléname del Espíritu Santo. Amén y amén. Verso 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, le dieron doctrina, le dijeron: tenés que dejar de hacer esto, mirá, tenés que dejar de hacer lo otro, tenés que... Dice que al instante, levantándose, ¿qué fue? Lo bautizaron, fue bautizado. Inmediatamente, al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Al instante, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Enseguida, ¿qué? Predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vamos, diga: enseguida predicaba. Una vez más: enseguida predicaba. ¿Cuánto tiempo lo prepararon para ir a predicar? ¿A qué colegio, a qué instituto teológico fue? ¿Quién lo preparó para ir a predicar? Mire qué tremendo. Regáleme su atención. Saulo de Tarso. Hay algo que tenemos que meternos en el alma, meternos en el espíritu, meternos en el corazón, y es que Dios está interesado en que seamos testigos de Cristo, en que seamos instrumentos para llevar su nombre. ¿Para qué vamos a llevar su nombre? ¿Para qué vamos a llevar el estandarte del Evangelio? ¿Para qué el Señor quiere que llevemos su nombre? ¿Para qué el Señor quiere que testifiquemos, que hablemos de ese nombre? ¿Qué hace ese nombre? ¿Qué es lo que sucede a través de ese nombre? ¿Para qué vamos a llevar ese nombre? ¿Ah? ¿Para qué vamos a llevar el nombre de Jesús? Llevar sanidad, liberación, salvación. ¿Qué más se lleva con el nombre de Jesús? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que sea glorificado. Todo lo que pidieres. Entonces, los cristianos tenemos que llevar el nombre de Jesús, pero automáticamente tiene que suceder algo donde el nombre de Jesús es invocado. Tiene que suceder algo donde el nombre de Jesús es invocado. Tiene que suceder algo. Pero mire qué interesante esto. Saulo era un hombre sujeto a autoridad, instruido y preparado de acuerdo a una religión. Saulo de Tarso tenía una religión, la religión de los fariseos.
Saulo era entrenado por los fariseos y era sicario de los romanos, de los religiosos de aquel entonces. Saulo era uno de los matones, era uno de los, diríamos, un jesuita de la actualidad. Saulo era uno de los que cuando necesitaban a alguien sanguinario, cuando necesitaban a alguien que no le temblara el pulso para volarle la cabeza con espada a alguien, llamaban a Saulo de Tarso. Cuando había que matar a pedradas a alguien, llamaban a Saulo de Tarso. Cuando querían arrastrar a alguien y dejarle la piel desparramada, llamaban a Saulo de Tarso. Pero Saulo, el hombre matón, el hombre peligroso para la iglesia, viene el Señor y llega el momento en que el Padre lo escoge y decide poner su mirada en Saulo. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes, conociendo un hombre que era asesino, que era torturador, que era sicario, que era lo más terrible, cuántos de ustedes pensarían en que se puede convertir? Nosotros hemos descalificado personas. Muchos de nosotros hemos descalificado personas y decimos, ese asesino, ¿qué se va a convertir? Ese ladrón, ese borracho, ese drogadicto, ese mentiroso, Muchos de nosotros hemos sido expertos en descalificar personas. Pero ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Se podrá convertir ese tu tío? ¿Se podrá convertir ese tu primo? ¿Se podrá convertir ese tu hermano? Se podrá convertir, y lo digo así por lo que la gente cuando descalifica a alguien dice, ese. ¿Entiende, verdad? O sea, cuando están molestos, descalifican a alguien, dice, esa mujer, ese hombre. Entonces, ¿se podrá convertir ese tu vecino? Por supuesto que sí, pero el asunto es que Dios quiere que todo el mundo se convierta, pero el detalle está en que la iglesia de la actualidad, y me gusta siempre hablar, la iglesia de la actualidad, conocen a un Jesucristo que cuesta que haga los milagros, conocen a un Jesucristo que cuesta que cambie a las personas, conocen a un Jesucristo que cuesta que se manifieste, pero el Cristo que nosotros leemos en la Biblia, cuando le pone el ojo a alguien, cuando tú oras por alguien, cuando tú clamas por alguien y tú comienzas a interceder por alguien, sin duda el Padre va a poner su mirada y el Padre va a hacer algo, porque yo le digo, ¿cómo orarían los cristianos por Saulo de Tarso? ¿Usted cree que ellos estaban diciendo, Señor, manda un rayo que lo parte ese desgraciado? ¿Usted cree que ellos estaban orando para que el Señor lo matara? ¿Qué estarían orando ellos? ¿Y qué respondió el Señor? ¿Qué estarían orando ellos? ¿Ellos querían libertad de culto? ¿Ellos querían libertad de culto? ¿Ellos querían que Dios se manifestara? ¿Ellos querían que el reino de Dios se estableciera? Pero no pedían que Dios matara a Saulo. Le tenían miedo. Pero los verdaderos cristianos no pedimos para que Dios mate a la gente. Queremos que se conviertan. Y sabe que hay incluso muchos cristianos que cuando alguien se convierte dicen, no hombre, yo no creo que sea cristiano. Yo no creo que sea cristiana. Hay desconfianza. Pero quiero llevarlos a este asunto muy importante, que la iglesia, les decía, está creyendo en un Cristo que parece como aquel hombre que dicen que el pastor tenía la cantina enfrente y el pastor estaba orándole a Dios todos los días, extendía sus manos hacia la cantina y le pedía a Dios, Señor, manda rayos, haz que esa cantina le caiga fuego, que se queme, que ocurra algo y que desaparezca esa cantina.
El asunto es que una lluvia, cuidado que está lloviendo, una lluvia de repente vino y cayó un rayo en seco y desbarató el techo y quemó la cantina. Y le llega una demanda al pastor que se presente al juzgado porque tiene una acusación por daños y prejuicio. Y cuando el pastor llega, está el juez y el acusador. ¿Quién creen que era? El cantinero. Y el cantinero está diciendo: mire, señor juez, yo demando a este hombre por la cantidad de no sé cuánto este hombre me tiene que pagar, porque él fue el que destruyó mi cantina. Y el pastor se empieza a reír y le dice: a las pruebas me remito. Este hombre está loco. Yo no soy capaz de hacer eso. Y está mintiendo. No tiene pruebas, no tiene evidencia para decir que yo fui el que le hice el daño. Y le dice: ¿cómo no, señor juez? Este hombre es el culpable. Y le dijo: ¿por qué dice que él es el culpable? Porque él fue el que oró para que mi cantina se quemara, le dice. Él es el culpable, así que él me tiene que pagar. Entonces dicen que el juez dijo: es impresionante ver aquí a un pastor incrédulo que no cree en el Dios al que le sirve, y un cantinero que le cree al Dios que le sirve el pastor, que sabe que fue él el que le destruyó la cantina por la oración del pastor. ¿Entiende eso? O sea que el pastor había orado, pero para él no tenía culpa, él no sabía nada. O sea que Dios respondió al pastor, pero el cantinero sabía que era Dios que le había respondido al pastor, pero el pastor no sabía que era Dios el que le había quemado la cantina por la oración de él. Entonces muchos de nosotros, ¿por qué no oramos con fervor? ¿Por qué no oramos con pasión? Y esas oraciones de bostezo, esas oraciones de que quién sabe, esas oraciones de que será que Dios me está escuchando, es porque muchas veces somos como el pastor y no como el cantinero. ¿Entiendes? Porque si entendiéramos el sentido de la oración, nosotros ya habríamos hecho que se convierta. Ya habríamos hecho que sucedan milagros. No tendríamos miedo de ir a echar fuera demonios. No tendríamos miedo de saber de que no le va a pasar nada, de que no le va a suceder nada a aquel que tú estás cercando su vida, que se va a convertir aquel por el que tú estás orando. Pero estaban orando por Saulo. Pero ¿qué sucedió cuando Dios respondió? Señor, le dice, yo he oído de ese hombre. Y tuvo que convencerlo Dios para que fuese. Ahora, ojo y oído, ¿quién le estaba hablando? Ananías. ¿Quién le estaba hablando? Era Dios. Era Dios mismo. No fue Pedro, no fue Lucas, no fue Marcos. Fue Jesucristo mismo quien le está diciendo: Ananías, ve a la calle que se llama derecha. Y hay un hombre que está orando. Ahí hay un hombre que está ayunando. Ahí hay un hombre que está pidiendo dirección, pidiendo un mentor, pidiendo a alguien que lo oriente, que lo dirija, alguien a quien él quiere sujetarse. ¿Quién cree usted que era la cobertura de Pablo? ¿Ah? ¿Bajo qué autoridad lo puso el Señor? ¿Quién lo bautizó? Ananías. No fue Pedro, no fue Mateo, no fue ninguno. Fue Ananías. Ananías le dijo: ve a la calle que se llama derecha. ¿Quién lo bautizó? ¿Quién lo adoptó? Ananías. Ananías fue el que lo autorizó para que manifestase los milagros. Ananías fue quien lo bautiza. Pero ojo y oído, Ananías no quiere ir. Ahora le pregunto, ¿Ananías sabía de Pablo? Por supuesto que sí. Si él dice: no, pero ese es asesino. No, yo he oído de ese hombre. Imagínese acusando delante de Dios a alguien que ya Dios había escogido. Hay que tener ese cuidado. O sea, Ananías está queriendo hacer cambiar a Dios de parecer. Ya Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de reyes, delante de gobernadores,
instrumento escogido. Pero quiero que observe un detalle muy importante, que hoy en día nosotros también vemos, y es impresionante, y creo que está en peligro de extinción, la identidad espiritual. Hoy la gente come plástico, trapo, espinas de carbón, semillas de jiñocuao, cáscaras de jiñocuao, semillas de guanacaste. Y come un montón de cosas que no lo está procesando. Saulo de Tarso caminó en una sola línea desde que recibió la instrucción. Caminó en una sola línea. Saulo de Tarso nunca estuvo experimentando, buscando padrastros o buscando a alguien que le instruyera. Saulo de Tarso fue Dios quien le dijo quién lo iba a instruir. Pero ojo y oído lo que el Señor le dice a Saulo. Mire lo que dice el capítulo 9 en el verso 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, no estés nadando contra la corriente. Y temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué preguntó? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? Si me parece, lo hago. Pero si no me parece, no lo hago. Si me gusta como me lo dice, lo hago. Pero si no me gusta como me lo dice, no lo hago. Saulo de Tarso, un hombre preparadísimo en la ley, en filosofía, en teología, preparadísimo en el Sanedrín, instruido a los pies de Gamaliel. Pero todo lo que Saulo tenía, dice él mismo, lo tengo por basura, por amor a Cristo. Todo lo que yo tenía, o sea, todo el conocimiento, la instrucción, la forma de ser de Saulo, todo eso, dice, lo tengo por basura, por amor a Cristo. O sea, Saulo, cuando vino a los pies de Jesús, Saulo solo tuvo una cosa que decir: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tendría que decir usted cuando viene a los pies de Cristo? ¿Y lo dice? ¿Y lo dice? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Usted sabe lo que significa decir qué quieres que yo haga? ¿Una idea? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando usted dice ¿qué quieres que yo haga? Disposición, usted se está sometiendo. Cuando usted dice ¿qué quieres que yo haga? O sea, Saulo le está diciendo ¿qué quieres que yo haga? Le está diciendo: Señor, estoy a lo que tú digas, donde tú digas, cuando tú digas y a como tú lo digas. Donde tú digas, cuando tú digas, a como tú lo digas, yo iré. Y por supuesto, si era el mero rey el que lo estaba llamando. Pero hoy como cristianos nosotros hacemos eso. ¿Qué vio Saulo de Tarso? ¿Sabe que Saulo tuvo el privilegio que ningún apóstol tuvo? En carne, en vida, logró ir donde vamos a ir aquellos que le decimos al Señor: ¿qué quieres que yo haga? No todo el mundo. Saulo logró ir al paraíso, al tercer cielo. No lo pudieron detener los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes. Saulo iba escoltado directamente al tercer cielo por los meros generales del cielo.
fue traspasado hasta el tercer cielo, en vida, a oír palabras inefables que no le daba al hombre expresar. La experiencia que él tuvo. Le pregunto, si usted tuviera una experiencia de ir al paraíso ahora en vida, no es un sueño, hay gente que ha soñado con el paraíso y dice, verán qué lindo el paraíso, y habían unos angelitos blanquitos bien bonitos. Entonces digo, no es el paraíso, porque en el cielo no hay angelitos, angelitos solo yo. Los ángeles no son angelitos. Otro ángel más en el cielo, dice, cuando se muere un niño o se muere alguno que supuestamente era cristiano. Por favor, los ángeles son de guerra, con espada desenvainada, no son angelitos. Pero usted sabe lo que significa tener una experiencia genuina de ir verdaderamente al paraíso y regresar a esta tierra. ¿Cree usted que quede convidado a andar haciendo lo que le da la gana, o a tentar a Dios, o a fallarle a Dios? Pero ¿cuántos de nosotros estamos verdaderamente experimentando el cielo en la tierra? Como Saulo. Imagínense Saulo. Tenemos que llegar a eso. Imagínense que Saulo solo se sacaba sus pañuelos y le decía, llévalo. Solo se limpiaba el sudor, llévalo este pañuelo. Y podía estar poseído por demonio la persona, y solo le decían, solo le ponían el pañuelo y ahí nomasito se iba el demonio. Cáncer, enfermedades incurables. Solo se llevaban los sudarios, los trapos que usaba Pablo, y se lo ponían a la gente, eran sanados los enfermos. Y hoy, ¿cuánto hay que orar para ver sanidad en un enfermo? Y ora diciendo, por si acaso, a ver si Dios quiere sanar. Tal vez. O a lo mejor el Señor se lo lleva para que no sufra. Dice que los enfermos eran sanados. ¿De qué enfermedad? De cualquiera. Las enfermedades de moda en aquel entonces, una de ellas era, por supuesto, la lepra. La lepra. ¿Usted sabe lo que significa una persona que se le caía la piel, literalmente los pedazos de piel cocida, podrida? Que tenían que vendarse para poderse, que no se les mirara el hueso. Saulo de Tarso fue un hombre completamente usado por el Señor, pero es que Saulo de Tarso, cuando se convirtió, hizo lo que todos nosotros deberíamos de hacer. El problema por lo que la iglesia no mira milagros, no mira prosperidad, por más que haga lo que haga, no mira el respaldo de Dios a plenitud, primeramente porque son como medusa, tienen un montón de cabeza, oyen un montón de voces, no tienen una cabeza, no tienen una dirección, oyen todo mundo, oyen a todo mundo. Y no dicen que allá profetizan, allá te dan palabra. Te invito, Nelly, vamos, para que te den una palabra. Claudia, dicen que hay una señora allá que ora. Vamos, para que te diga. ¿Y sabe con qué le salen? No le dicen, mire, usted es una cabra, usted arrepiéntase, sométase a su autoridad, honre a Dios con sus bienes, deje de andar para arriba y para abajo y sométase a Dios. No le dicen eso, le dicen, eres hija mía, así te dice el Señor. Alguien te tiene envidia. Uy, sí. Hay alguien que te quiere ver mal. El Señor me muestra que hay una persona que no le cae bien. Por favor, ¿cómo le va a caer bien usted a su suegra si no la atiende? No, son maravillosas. Yo tuve una maravillosa. Me quería más a mí que a mi esposa. Pero yo no sé por qué las representan ahí. Pero mire, no, en serio.
¿Sabe qué es lo que la gente quiere oír? La gente quiere que le digan lo que quiere oír, no lo que necesita saber. Yo no veo que venga alguien. Mira, el Señor me muestra que donde estás diezmando no es correcto. Porque como es para el pastor el diezmo, ¿verdad? Es para el pastor. El Señor me muestra que donde estás diezmando, le dice, no es correcto. ¿Usted entiende qué le está queriendo decir? ¿Usted entiende qué le está queriendo decir? El Señor me muestra que donde estás diezmando no es buena tierra. Deberían de decirle de una sola vez, hey, mira, si querés que te profetice, que porque soy bruja, porque tengo un espíritu de pitón, porque si fueran profetas le dirían, hey, ¿usted qué anda haciendo aquí? Su pastor sabe que usted vino aquí. El pastor le dio permiso de venir aquí. No, es que mire que... pues entonces yo no la puedo atender, porque usted viene en rebelión. Imagínese, no sé, que Eli, no sé, por ejemplo, ¿no? Llegue a mi casa y diga, pastor, fíjese que me agarró la tarde y yo me voy a quedar aquí en su casa. Y yo, ¿qué? Es un ejemplo, ¿verdad? ¿A qué? Hermano Luis, ¿qué pasó? Que Eli... Y que hermano Luis no sepa. Yo le aseguro que ese hombre se transforma y le dice, ya llego, pastor. ¿Sí o no? Pero miren los hijos del diablo hoy, supuestos profetas, que hasta la gente le llama mi madre espiritual, mi padre espiritual. Sierva, el Señor me muestra. No, a mí cuando alguien viene de otra congregación y a mí me dice, fíjese que quiero un consejo, yo le digo, ¿y su pastor sabe? Pero esos supuestos profetas que son brujos y brujas, lo primerito que habrían de hacer, hermana Yanira, de acuerdo al orden bíblico, es decir, ¿sabe tu padre que andas aquí? ¿Sabe tu pastor que tú andas aquí? De repente no. Bueno, Daniel Centeno, porque hay 2 Daniel ahora aquí. 3 con el comandante. Pero Daniel es un buen músico. Y Daniel yo creo que ha andado casi en todas las iglesias de Estelí. Pero Daniel vino aquí y Daniel sabe que si a él lo invitan a otra congregación a tocar, porque él me cuenta, él me dice, fíjese que conozco al pastor tal, yo los conoce más que yo, a los pastores. Pero Daniel sabe que él es pianista de Dios en esta casa. Y que si alguien lo invita a otra congregación, él tiene que pedir autorización. Pastor, fíjese que me están invitando a tal congregación. Porque si él va a tocar sin salir por la puerta, Daniel lo que va a ir a soltarle es un montón de demonios a toda la gente que está ahí, aunque se escuche bonito. Pero ¿sabe qué? La gente hoy en día no entiende. Dios le dijo a Saulo, Jesucristo le dijo a Saulo, vas a ir y va a llegar, alguien te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Pero hoy en día vemos eso. Incluso cuando alguien me dice, fíjese pastor que hay una persona que la quiere invitar a su iglesia, ¿sabe qué es lo primerito que yo le pregunto? Cuando alguien, ustedes se fijan, aquí casi no viene mucha gente a predicar. Aquí predican mis discípulos. Aquí casi no viene nadie. Pero cuando alguien me dice, fíjense que quiero, ¿qué creen ustedes que es lo primero que yo pregunto? ¿Qué pregunto, Carolina? ¿Quién es su cobertura? ¿Sabe su cobertura que usted viene aquí? Es que mire, siervo, lo que pasa es que yo tengo un llamado directo del Espíritu Santo. Si Jesús mismo se tuvo que someter a la autoridad de Juan, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Jesús, por favor. Jesús necesitaba que alguien lo dirigiera. Necesitaba que alguien le enseñara. Pero mire, el diablo es astuto. Engaña a la gente y después los exhibe. Después los exhibe.
Este tipo de gente te dice, vas a tener un accidente, hay un entierro en tu casa. Nunca le dicen, mire, un profeta a usted le va a decir por nombre. Y lo primerito que un profeta va a hacer es decirle lo incorrecto que usted está haciendo. Lo incorrecto. Pero qué raro que siempre la persona sale tan, ay, me habló el Señor. ¿Y qué te dijo? Me dijo que algo grande viene para mí. Cuidado, un furgón. Algo grande, por favor. No, Dios habla, dice la Biblia. Mira cómo habla el Señor. 1 Timoteo capítulo 4. Mira cómo habla el Señor cuando habla el Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente. Claramente. Hay una muchacha, cuando nos congregamos en el garaje, que anduvo en donde la bruja de Santa Teresa. Esa no es profeta. Cuidado usted yendo a traer aceite Menen ahí. Y hay otras aquí en Estelí que, si usted me pregunta, yo le digo quiénes son. Pero esta muchacha anduvo allí donde esa bruja, porque yo sé que no es profeta. Tengo testimonio y testigos de que no es profeta. Y esa muchacha, hermana Deyanira, llega aterrorizada allí donde nos reuníamos en el garaje, comiéndose la uña. Y aterrorizada y me dice, pastor, vengo con miedo y vengo, me dice que ayúdeme. Y yo, ¿qué le pasó? Temblando a la muchacha, literalmente temblando. ¿Qué le pasó? Es que vengo de Santa Teresa donde la profeta. Ah, dije yo, ajá. Y me dijo que hay una tía mía que me quiere en silla de ruedas. Una tía suya. ¿Y cuál tía? Yo no sé, pero me dijo que era una tía. Usted sabe esa muchacha, cómo iba a quedar viendo a las tías, con espíritu de sospecha, será esta, que una tía la quería en silla de ruedas. Pero no le dijo cuál tía. ¿Y sabe qué? Hasta la columna le iba doliendo. Y le dije a ella, no, hija, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y cuidado, le digo, con estar sospechando de sus tías. Porque no. Esta mujer, le digo, hay mucha gente que les ha dado profecía y solo les habla de entierro, de sapo, de que algo grande viene. Y le dije a ella, no, oré por ella para liberarla del espíritu de Pitón, porque sabía usted que cuando usted se expone a que le den supuestamente palabra de parte de Dios, viene juicio para el que le está dando la palabra y viene juicio para el que está escuchando la palabra que no viene de parte de Dios y viene juicio para la generación de los que están escuchando, porque dice el Señor, hay de aquellos que dicen, dijo Jehová, sin haber dicho Jehová. Dios te va a alinear, Dios va a ordenar tus pasos. Cuando Dios te habla, te va a decir, hey, estás dejando de orar, estás dejando de ayunar, estás dejando de leer, te estás congregando mal, estás dejando de buscar el rostro del Señor. Alíñate y sométete a una autoridad. Yo no recibo un hijo de alguno de ustedes que llegue a la casa y diga, me voy a quedar aquí. O no, nosotros pedimos permiso a los padres cuando queremos sacar a uno de los hijos. Pero no lo llevamos a absoluto y llamarlo, mire, me lo traje para acá para que ella sepa. Por favor, eso puede ser hasta acusado de secuestro. ¿Alguien me está entendiendo? Pero Saulo de Tarso, Dios le dijo, te van a decir, mire qué interesante que el Señor no le habló a él y le dijo, mira Saulo, vos vas a ser un instrumento mío. Vas a ser usado delante del rey. No, le dice, alguien te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Allá te van a decir qué hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene puertas legales para que nosotros seamos respaldados por el Señor. ¿No me entendió? Dios tiene puertas legales para que nosotros seamos respaldados por el Señor. Pero hoy en día vemos a la gente con falta de identidad. Dicen que allá te dan las tías de la cruz de Cristo todos los viernes. Dicen que allá hacen una actividad bien bonita. Dice que los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Vamos.
Dicen que allá hacen unas actividades. Y hoy en día vemos gente como en círculo, buscando un lugar donde sentirse bien. Pero a la iglesia uno no va a sentirse bien. A la iglesia tú vas a ser entrenado, vas a la guerra. Pero Saulo de Tarso, aún siendo religioso, Saulo de Tarso tenía una autoridad y pidió cartas. No fue absoluto, sino que pidió cartas. Saulo sabía de autoridad, lo único que estaba sujeto a una autoridad incorrecta. No estaba sujeto a la autoridad correcta. Pero el Señor dijo, este me sirve, este puede hacer un buen trabajo. Lo voy a usar como instrumento. Le voy a enseñar el camino. Vamos, diga, Señor, enséñame el camino. Yo he tenido solo 2 coberturas. Con la que nací y con la que ahora estoy. Con la que ahora estoy. Pero ¿sabe qué? Mi honra, mi obediencia y mi sujeción es a la cobertura que ahora tengo. Y con el respaldo que tengo de Dios, hay gente que incluso a mí me han dicho, sería bueno que usted estuviera bajo la cobertura de no sé quién, sería bueno que usted tuviera la cobertura de no sé cuánto. Pero si Dios me dijo es Ananías, no, que venga Pedro y me bautice, que venga Pedro y me imponga las manos, que venga Mateo, que venga Jacobo, que venga Juan. El Señor dijo que era Ananías. ¿Por qué el Señor le mandó a Ananías a Saulo? Porque si hubiera ido Pedro, Pedro le hubiera dado un discurso antes de bautizarlo. Pedro era tremendo. Si no, ve a Cornelio. Cornelio, el Señor le dice, vas a ir, ve con esos hombres, le dice a Pedro, y háblales del destino del reino. Y viene Pedro y comienza con su discurso, y llegó un momento que el Espíritu Santo lo tuvo que interrumpir a Pedro. Cuando Cornelio recibieron, dice, fueron llenos del Espíritu Santo inmediatamente. Pero el Señor decide bajo qué autoridad te pone. Y es importante que tú entiendas que donde Dios te planta, donde Dios te pone bajo esa autoridad, es allí donde van a haber los nutrientes, las vitaminas y los minerales, los fertilizantes suficientes para hacerte crecer. De lo contrario, va a aparecer con tanda. ¿Sabe qué cosa es tanda? Alguien que le explique ahí a los que no saben qué cosa es tanda. Es una plaga, un bejuco que los árboles los arropa y les tapa el sol y los seca, los arropa y los enreda. Echa una semillita amarilla y seca los árboles. Correcto, les penetra en el árbol, es como un parásito y les absorbe todo hasta que los árboles se secan. ¿Por qué? Porque están conectados a eso. Entonces nosotros debemos de entender algo muy importante, que yo lo veo. Mi gente, ayer hermano Amaru y su esposa viajaban conmigo a la ciudad del Cordero, y a ellos les decía que en Messenger yo le podría a usted, si usted quiere le mando las capturas de pantalla. Me escribe gente de casi todas las congregaciones de Estelí pidiéndome consejo y diciéndome que ore por ellos, que si yo los puedo atender, que si puedo recibir una llamada, y me dicen, yo soy de la iglesia tal. Algunos lo ignoro, a otros les digo, acérquese a su pastor. Es que no le tengo confianza porque el pastor tal y tal cosa. Y yo digo, ¿qué están haciendo los pastores? Yo les decía a ellos que hay una crisis en las iglesias, porque la gente no tiene esa identidad y esa paternidad, porque incluso algunos no saben ni qué cosa es pedir consejo ni dirección. Después vienen al pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque es que mire que ese hombre con que me casé, y es que ya se casó. Ore por mi negocio. ¿Cuál negocio? Es que puse un negocio de...
Por eso dice la Biblia, si tú de mañana, o sea, si tú de mañana buscares a Dios, nos podríamos evitar tantos problemas. La iglesia nació para triunfar, la iglesia nació para ser próspera. Dice la Biblia que en la iglesia primitiva no había ningún necesitado. Todos eran prósperos, todos eran bendecidos, no había ningún necesitado. Todas las cosas las tenían en común. Pero ¿sabe por qué? Porque todos ellos estaban sujetos a la autoridad de los apóstoles, a los pies de los apóstoles. Solo hubo un matrimonio loco allí que se puso de acuerdo para robarse ellos mismos y engañarse ellos solos. Ya sabemos quiénes fueron, ¿verdad? Ananías y Zafira, que vendieron una heredad y ellos dijeron, bueno, yo sé que me gané 10,000, pero 1,000 pesos es mucho. Entonces, ¿qué te parece, Ani, si solo damos 500? Sí, demos 500. Y lo hicieron como lo hacían todos los otros. Todo lo llevaban a los pies de los apóstoles. ¿Sabe qué significa eso, llevarlo a los pies de los apóstoles? Sometían todo. Decisiones que hacían las sometían bajo la autoridad. Pero a uno como pastor le toca andar atando, reprendiendo, cancelando, maldiciendo toda semilla de gente que pudo habérsele evitado. Lo que pasa es que uno como pastor no puede decir que no. La Biblia dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Pero tanta gente toma decisiones y después le dicen al pastor que le resuelva el problema en oración. Problema que muchas veces ni cuenta se da uno que se metió. Pero necesitamos identidad. Ya es tiempo de que cortemos las demás cabezas, que no seamos como Medusa. Es que cuando me conviene, voy aquí. Es que cuando tengo un problema, voy aquí. Entonces después, ¿sabe cuál es el resultado de este asunto? Que después no van donde aquellos que les involucró en el problema, sino que van donde el pastor que ni cuenta se da. Saulo aprendió el camino, pero fue Dios quien lo puso bajo una autoridad. Y yo te pregunto, tú que estás aquí, ¿tú estás bajo esta autoridad? ¿Y cómo no me doy cuenta cuando no vienes? O más bien, ¿por qué no vienes en algunas ocasiones? ¿Cómo no veo tus resúmenes? ¿Cómo no te veo en el cierre de ayuno? ¿Cómo no te veo en la mañana familiar? ¿Cómo no te veo? En ciertas actividades. Si usted supiera para dónde Dios lo quiere llevar. Dios es capaz. Le decía a los amados ayer, Dios no necesita 1 año ni necesita 10 años para bendecir a sus hijos. De la noche a la mañana Dios puede cambiar la condición de las personas. De la noche a la mañana. Pregúntele a Jonás. Jonás estaba dormido y cuando se despertó por la mañana, mira que estuvo una calabacera encima de él. De la noche a la mañana Dios le puede poner una llave a la persona. De la noche a la mañana Dios le puede poner una cancelación a la persona. De la noche a la mañana la persona puede sentir que ya no le duele nada. De la noche a la mañana Dios no ha cortado su brazo. Los milagros están allí. Financieros, económicos, familiares, matrimoniales, ministeriales, de salud. Dios tiene hígado nuevo, riñones nuevos, cerebro nuevo, pulmones nuevos. Dios tiene huesos nuevos, articulaciones nuevas. Dios tiene, y se lo digo porque yo lo he visto, cómo Dios lo ha hecho. Pero ¿por qué no estamos viendo esos milagros que miraba la iglesia? ¿Cómo es posible que la ropa de Saulo no necesitaba ir en persona? Mire, hay un milagro que un día de esto ustedes lo van a escuchar. Nuestra hermana Sonia, ¿verdad? Nuestra hermana Sonia, su hermano tuvo un accidente de muerte.
literalmente. Hay otros que es menos y se mueren. Pero hermana Sonia me llama por teléfono, que si hubiera sabido lo que supe ayer no le contesto, que me dejó de último, me llamó a mí de último. Pero me llama hermana Sonia y me dice: pastor, ore por mi hermano porque tuvo un accidente y no le aseguran la vida. Entonces le dije a Sonia: póngale las manos a su hermano y declara estas palabras sobre su cerebro, porque era donde estaba el golpe. Háblele al cerebro y diga estas palabras. Ella comenzó a declarar la palabra. Yo no fui al hospital, solo le dije a ella: hágalo, usted declare la palabra. Ato todo espíritu de muerte, le ordeno al cerebro, le ordeno a su sistema nervioso, le ordeno a sus articulaciones, al rombencéfalo, al mesencéfalo, al diencéfalo, al prosencéfalo, que vuelvan a la normalidad. Primero lo llevaron a la Concordia, después a Jinotega. En Jinotega lo entuban, lo llevan a Managua porque en Jinotega no pueden hacer nada. 3 lugares anduvo donde en cualquiera de ellos pudo haber quedado con el golpe. Ayer me enseñó las fotos. El día que dé el testimonio sería bueno proyectar las fotos. No le garantizaban la vida, pero Dios le dio cerebro nuevo, porque el hombre ya despertó, ya está en casa, sabe quién es su hermana, sabe quién es su mamá, sabe quién es su cuñado, sabe quién es su familia, no perdió la memoria. Dios es experto en regalar cerebros. A Linda le regaló uno. Y ahí Dios hizo el milagro. Pero Dios es capaz de hacer ese tipo de cosas. Mi pastor en una ocasión me llamó para el tiempo del COVID. A un hombre lo tenían en un ataúd de vidrio. Y ella dijo: ya lo desahuciaron y ya no hay nada que hacer. Hijo, me dice, ore por él. Y le dije: madre, no se preocupe, ese hombre no va a morir. Envié la palabra en el nombre de Jesús. Le hablé a su cuerpo. Es importante conocer de neuroanatomía, porque hay gente que dice: algún problema en el cerebro. No, hay áreas a las que usted le puede hablar. El asunto es que le dije a ella, a la pastora, a mi pastora: tranquila, le digo que él no se va a morir. Después me llama por teléfono y me dice: hijo, ya le dieron de alta al hombre que habían desahuciado. Entonces Dios es sobrenatural. No hay deuda que Dios no pueda pagar. No hay espíritu que Dios no pueda expulsar. No hay distancia que Dios no pueda hacer que las cosas se unan. Pero el problema es: ¿le dices tú al Señor qué quieres que yo haga? A Saulo el Señor, sabe que Saulo está en uno de los lugares, en uno de los mejores lugares, y el hombre estaba desesperado. Saulo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Saulo quería regresar a aquel lugar que él experimentó. Pero hoy en día necesitamos identidad, necesitamos estar claros. Por ejemplo, yo le digo, hay gente que me manda los resúmenes, y yo le digo una cosa: todos esos libros, la mayoría yo ya los leí, eso yo ya lo conozco. Y de buena gana yo le digo, porque mire, me toca estar revisando resumen de danzoras, de las águilas, de los salmistas, de los diáconos, de los líderes, de los porteros, y ahora de Condega, porque estaban a la deriva. O sea, no estaban leyendo. Entonces yo de buena onda les dije: ahora me van a mandar a mí el resumen. Y estar viendo que de repente me caen, a veces son 2, 3 de la mañana y todavía los estoy revisando. Me decía Gabriel Isaac, como no se llama Jetro, no le hice caso, pero me decía Gabriel Isaac un día esto: papá, me dice, usted no debería estarse matando tanto. Delegue, dice, a Keren que revise los de las danzoras, delegue a Angel que revise lo de las águilas, delegue, dice, a Nora que revise lo de los porteros. Y le dice a Samuel: Nel, chiqui, le dice, se las pueden sobornar. Pero yo recibo resúmenes que yo sé que algunos simplemente lo que hacen es copiar. No es un resumen, copian lo que le llamó, no lo que le llamó la atención, sino que copian lo primerito que miran en la página.
Pero resumen, para que se les... Resumen es, leo todo el capítulo y después que leí todo el capítulo, yo concluyo qué es lo que entendí de todo lo que leí. Y ni siquiera es todo el capítulo porque son 10 páginas. No son 10 hojas, 10 páginas. Después que lo leí, concluyo. O incluso usted puede ir leyendo y decir, bueno, de lo que leí, cada página que va leyendo, usted puede decir, esto me llama la atención, lo voy a anotar. Esto, y de la segunda página la leyó, esto me llama la atención, lo voy a anotar. Y mande eso. A mí no me está engañando, se está engañando usted solo y está contribuyendo a poblar el infierno. Cuando hace algo que no es lo correcto. Pero necesitamos una iglesia viva, una iglesia de milagros, una iglesia de señales, de prodigios, de maravillas, una iglesia próspera, una iglesia bendecida, una iglesia que el mundo quiera ser parte de esa iglesia. Por cuanto manifestemos la gloria de Dios. Así que no necesitamos de andar a la deriva, no necesitamos que dicen que allá hay ayunos, vamos a ir a esos ayunos, que dicen. Y yo le voy a decir algo, yo no tengo problema. Si usted quiere ir a otra congregación, yo no tengo problema. Si se quiere congregar en otra congregación, yo no tengo problema. Solo que hágamelo saber. Que quiere ir a un culto que van a hacer en tal lugar, solo hágamelo saber. Si hay algo más que puede buscar y aprender, pero no ande haciendo cosas ilegales, porque al final a quien le van a jalar la chaqueta va a ser a usted, a quien lo van a agarrar en curva va a ser a usted. ¿Alguien me está entendiendo? Saulo estaba sujeto y nunca Saulo hizo algo sin haberlo consultado con su autoridad. ¿Hace usted lo mismo? ¿Hace usted lo mismo? Por ejemplo, aquí hay orientaciones de cosas que se deben de hacer y que no se deben de hacer. Pero al final algo te delata. El inconsciente te traiciona o alguien manda la captura de pantalla. Entonces, mis amados, ¿quieres consultar a Jehová? ¿Quieres que Dios te hable? Te espero aquí los jueves. Te espero aquí en la vigilia. Te espero aquí en el cierre de ayuno. Te espero aquí en la mañana familiar y pelea. Fulano de tal ya no va a la iglesia. ¿Por qué? Es que allá lo mire entrando donde no sé dónde. Amados, yo quiero que los enfermos se sanen solo con tu sombra. Yo quiero que los demonios salgan solo con que alguien toque tu ropa. Pero de repente ese asunto de andarse prostituyendo, dejándose manosear de todo pastor, de todo adivino y adivina, de toda pitoniza o pitonizo, eso no es de Dios. Tienes que entender que Dios va a despertar a la iglesia en un mover extraordinario y sobrenatural, pero lo va a hacer con instrumentos escogidos. Escogidos. ¿Y qué instrumentos son los que Dios va a escoger? Para ir terminando, ¿por qué cree que el Señor escogió a Saulo como instrumento escogido? ¿Qué le llamó la atención a Jesús de Saulo? Él dijo, este hombre conoce mi idioma, lo voy a poner en el camino correcto. Saulo no era absoluto. Saulo no era absoluto, Saulo era sujeto. Y por eso es que Saulo era tan próspero y tan bendecido. Hay gente que dice, no, es que Saulo, ¿usted sabe quién lo quiso sobornar para que le diera plata a Saulo cuando estaba preso? Agripa.
Dice la Biblia que, dice la Biblia que lo sacaba cada rato a Saulo a hacerle entrevista porque él quería que Saulo le soltara plata. Saulo era un hombre próspero y bendecido. Saulo no tenía necesidad de nada, era próspero. Cuando Saulo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, ya ustedes conocen por qué Saulo decía eso. No era porque era pobre, no era porque era miserable. Tenía su empresa de carpas. Y llegó un momento que le dijo a algunos, si en algo te defraudó o te debe, ponerlo a mi cuenta. Aunque vos también me debes, le decía, dijo Pablo. ¿O no lo han leído? Que a uno de los discípulos le dijo, si te debe algo, ponerlo a mi cuenta, aunque vos me debes. Aún tú te me debes. Entonces, mis amados, ¿por qué la iglesia hoy en día tiene que estar reflejada en las financieras? Reflejada en el gallo más gallo, reflejada en el verdugo, reflejada en... ¿Por qué los descuenteros tienen que estar llegando a mover las tarjetas? ¿Por qué la iglesia tiene que andar de nómada? Es que quiero hacer esto, es que quiero probar aquí, es que quiero probar allá. No, hay algo que te va a funcionar y es imposible que Dios no te prospere cuando tú eres un hombre y una mujer que siempre le dices a Dios, heme aquí. Dios es buen patrón, Dios es buen jefe y Dios paga y paga bien. Paga bien. Si se te cierra una puerta por aquí, te abre otra por otro lado. Pero Dios nunca, dice, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tu descendencia no tiene por qué mendigar pan. Tu descendencia tiene que ser bendecida, tiene que ser próspera, tiene que ser abundante. Pero necesitamos eso, que vos estás obedeciendo. Así que yo te digo, si eres hijo de esta casa, quiero saber por qué no vas a venir el jueves. Quiero saber por qué no vas a venir el domingo. Quiero saber por qué no vas a venir a la vigilia. Quiero saber por qué no quieres estar el cierre de año. Quiero saber por qué no vas a estar en tal actividad. Si eres hijo de esta casa. Si no, hay otras congregaciones donde la gente llega cuando quiere y hace lo que quiere, pero aquí no. Yo soy paternal. Me gusta saber. Y si hay una necesidad y la puedo suplir, la suplo. Yo quiero que te vaya bien. Yo quiero que te vaya bien. Así que 66 libros tienes que Dios te habla. Y si no has cumplido ni esos mandatos de Dios, ¿para qué andas buscando que te den otro mandato? Así que, mis amados, ¿qué quieres que haga? De Inyección Tinoco 1 al oeste se te dirá lo que debes hacer.